lo traslada al paraíso y dice la Biblia, para que Él nombre las cosas de acuerdo a sus necesidades. Es decir, puede hacer un inventario semántico que le permita saber qué son las cosas y utilizarlas. Pero dice además la Biblia, puso al hombre ante las cosas para ver cómo las nombraba. ¿Qué quería ver? Ver es una traducción un tanto imperfecta, creo que oír es mejor que ver en este caso. Porque lo que Dios, supongo, querría saber es si el hombre advertía que las cosas ya estaban ahí porque Él las había puesto. Que las cosas no estaban pidiendo un nombre porque no lo tuvieran. Las cosas estaban pidiendo el nombre funcional que el hombre debía darles, pero ese nombre funcional no podía olvidar el originario que Dios le había dado para hacerlas evidentes, para que fueran presencias. La conciliación entre la presencia, entre la palabra que hace presente y la palabra que nombra desde la costumbre o desde la administración, ese encuentro, esa comunión es la poesía. Nunca lejos de la familiaridad de los vocablos y siempre lo suficientemente lejos de la familiaridad de los vocablos para que podamos descubrir lo que los vocablos pueden dar por primera vez. ¿Qué es la poesía? Esta pregunta no tiene sentido. Interroga por un objeto. Y la poesía no es un objeto. La poesía es una experiencia. Habla mediante quien la vive. Toda la teorización en torno a la poesía que la inscribe en el campo de la objetividad ha renunciado a ella. Y nuestro tiempo es un tiempo que exige la renuncia a la poesía también. Porque el mundo objetivo apacigua, permite soñar con que los vocablos dan cuenta de lo real. Dan cuenta de lo real. Al dar cuenta de lo real o al vivir la ilusión de que los vocablos dan cuenta de lo real, hemos escapado al llamado de la imponderabilidad de lo real. Y hemos llevado a cabo el triunfo presunto de la comprensión y el entendimiento sobre la incomprensión que somos. Porque no cabe duda que el hombre no se define por su identidad. La identidad es una inscripción convencional en el campo del ser. Hay indicios notables de eso. Bueno, recurro a un ejemplo personal nuevamente. Yo sé que hay muchos hombres que se llaman Santiago, pero cuando caminando por la calle escucho que alguien atrás dice Santiago, yo me doy vuelta. Y no era a mí a quienes se dirigía. Porque yo no tengo el monopolio de mi nombre. Mi nombre describe una instancia genérica que me incluye y me excede, pero yo no lo vivo así. Yo me vivo como sinónimo de mi nombre. Entonces, mi nombre me excede y yo excedo mi nombre. ¿Quién soy? ¿Quién? Tal vez la pregunta ¿quién soy? Deba ser matizada por la pregunta ¿qué digo? ¿Qué digo? Porque quizá soy lo que digo. Quizá consistimos en lo que digo. Y allí estaré presente o ausente. En lo que digo, sin un nombre. Sin un nombre. ¿Por qué sin un nombre? Porque debemos correr el mismo destino que los nombres. Todos ellos son excedidos por la poesía.
todos los nombres pierden valor patrimonial cuando la poesía se ocupa de ellos, llevándolos al exceso del silencio. Y yo mismo desaparezco mi enunciación en tanto ese que tiene un nombre. Y es como enigma imponderable que irrumpo ante los demás cuando los demás le hacen lugar a mi palabra. Nos reunimos en el silencio generado por la elocuencia. Un poeta no es un predicador. No dice cosas importantes. Remite a lo que es importante mediante lo que dice. No dice cosas importantes. Remite a lo que es importante mediante lo que dice. Importante. ¿Qué es lo importante? ¿A quién le importa lo importante? Aquí se trata de una toma de posición. Nadie puede demostrar que le asiste la razón en la defensa de una perspectiva o de una postura. Uno solo puede demostrar que sin cierto modo de ver las cosas no le interesa vivir. Tolerando otros modos de ver, hace de su perspectiva una perspectiva fundamental y fundacional de su propio ser. Lo importante desde esta perspectiva es justamente este acto genesíaco mediante el cual el mundo es liberado de una acepción impersonal para dar lugar a una subjetividad intransferible y única. Una última nota y luego Juarros. Muchas veces nos preocupamos por la repercusión de la poesía. Si se lee la poesía, si no se lee la poesía, si se edita suficiente cantidad de ejemplares, si se vende suficiente cantidad de ejemplares. En un punto es comprensible que así sea. Pero sí es cierto que el poeta es singular, también lo es el lector, y no podemos sumar. No hay dos lectores, siempre hay un lector, el único. Ese único que ha hecho con lo que escribimos una configuración personal y le ha dado a lo escrito un valor no transferible ni cuantificable. Es como cuando hablamos de los hijos, irresponsablemente dice, tengo 4, no tengo 4 hijos. Uno no tiene 4 hijos, ni 2 hijos, ni 3 hijos, ni un hijo. Uno tiene un hijo siempre. Incomparable. Indelegable en la cifra. No sumable. Brutalmente único. Brutalmente único. Inscripto en una singularidad de la que nos liberamos cobardemente sumando. Tuve 4. Sí. ¿Y cuántas mujeres tuviste? 5. ¿Cuántos hombres? 8. ¿Por qué sumamos? Sumamos porque la cifra nos libera de lo indescifrable. Sumamos porque es un mecanismo mediante el cual escapamos a lo que en nuestra finitud hay de infinito. Sumamos para salvarnos de no tener nombre. Pues bien, la poesía no contrae deudas con nadie. Paga con lo que recibe. Todos hemos tenido la fortuna de admirar a poetas, de sentir la alegría de admirar, la bienaventuranza de admirar. Porque la admiración, cuando es ejercida en plenitud, es un acto de gratitud hacia quienes han poblado nuestra vida de fraternidad a través de las palabras. No necesariamente la obra es el hombre. Yo creo que a veces no es así,
pero la obra puede generar solo gratitud hacia el hombre cuando tenemos la oportunidad de conocerlo. Y a veces la obra sí es el hombre. Todos hemos conocido a hombres y mujeres que eran y son su obra. Uno los escucha y conoce lo que se llama su estirpe. Roberto Juarros fue para mí uno de esos hombres. Voy a leerles un pequeño homenaje a él y luego, claro está, algunos poemas. Tengo un ratito, ¿verdad? Roberto Juarros fue un hombre grave, serio, preciso, poco dispuesto a las efusiones sentimentales, propenso a la reclusión y a los silencios prolongados. Supo, no obstante, cultivar el placer de la amistad, pues tenía aptitud para el diálogo sustancial, sentido de la reciprocidad y constancia en los vínculos que comprometían sus intereses. Creo haberlo conocido bien, aunque mi trato con él, esporádico en una primera etapa y asiduo hacia el final, abarcó solamente los últimos 3 lustros de su vida. Cuando empecé a frecuentarlo, hacia 1980, Juarros cursaba lo mejor de su madurez. Su voz ya era oída como inconfundible entre las de los poetas de su tiempo. Para ese entonces llevaba publicados 9 de los 14 libros que se editarían durante su vida, todos ellos con un mismo título, Poesía Vertical. ¿Qué entendía Juarros por verticalidad? Me lo dio a entender el 15 de agosto de 1993, cuando lo entrevisté para el diario La Nación. El hombre y la vida del hombre, que se refleja en sus movimientos, en sus idas y venidas, y siempre en su transitoriedad, me dijo, está caracterizado entre todos esos movimientos por uno que no se puede evitar. Un movimiento que se repetirá a través de su vida. Un movimiento que cortará alguna vez su vida. Ese movimiento me sigue pareciendo incluso, una caída. Nada puede no caer. El hombre menos todavía, o más, debe caer. El hombre es hijo de la ley de gravedad. Posee un movimiento hacia abajo. Paradójicamente ese movimiento, hasta el último, en el último no sabemos qué pasa, produce una especie de contramovimiento. Produce una especie de rebote en el fondo que lo lleva a ascender, a subir. Es como si existiera una ley de gravedad inversa, una ley de gravedad que lo hace caer hacia arriba. Tomar las cosas como primeras y últimas a la vez constituye a mi ver ese temblor indefinible que es la poesía. De ahí la idea de lo vertical. Hoy, a poco menos de 20 años de su muerte, ocurrida el 31 de marzo de 1995, creo discernir lo que más admiré en él, su capacidad inigualada para hacer evidente la sustancia lírica de las ideas. En este acto de transparencia consiste su escritura. Y así como él había modelado esa escritura, ella terminó por modelarlo a él. El peso de cuanto llegó a sentir y a saber mediante la poesía gravitaba en él con una naturalidad sorprendente. Era, en este sentido, un hijo cabal de Antonio Porquia. El 25 de mayo de 1980,
Juarros brindó en el diario La Prensa una semblanza de Porcia y su poesía que mucho dice de él mismo y de la suya. Todo está contenido en una sola única obra publicada en varias series a partir de 1943 bajo el título de Voces, escribe Juarros. Parte Porcia de un hondo sentimiento de necesidad expresiva, entendida como necesidad de ser. Cuando digo lo que digo, es porque me ha vencido lo que digo, escribe Porcia. El lenguaje se inserta así inmediatamente en la pura dimensión metafísica y se convierte en vehículo que parece trascender el ámbito habitual de lo literario, exponiendo al mismo tiempo la tensión que nace en la palabra por no poder desprenderse totalmente del reclamo del silencio. 13 años más tarde, Juarros me aseguraba que la poesía representa la corriente profunda del pensamiento y del sentimiento humanos. Dicho de otra manera, representa la expresión de lo que hay de más importante en el hombre, que es esa misteriosa capacidad creadora. Ese poder creador está en todos los hombres, dice Juarros, pero está sumergido, está aplastado, está sofocado por todos los factores adversos que lo presionan, lo comprimen y lo desarman. Su concepción de la poesía se remontaba a la de los antiguos griegos. Ellos fueron los primeros en concebirla como un acto de desocultamiento. Pronunciarse poéticamente equivalía para Juarros a traer a la expresión ese movimiento de ida y vuelta, de descenso y ascenso, que según él dice del hombre lo esencial.